Lucifer y Satanás. Dos nombres que evocan temor, misterio y controversia. Por siglos, han sido interpretados como sinónimos, asociados con la rebelión, la oscuridad y el mal absoluto. Pero, ¿y si te dijera que no son lo mismo? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la teología, la historia y las creencias esotéricas para responder a una pregunta que ha inquietado a creyentes y estudiosos por generaciones. ¿Es Lucifer el mismo ser que Satanás? ¿O se trata de dos entidades distintas cuyas identidades fueron confundidas con el tiempo? Si alguna vez te has preguntado de dónde provienen estos nombres y qué papel juegan en la historia de la humanidad, te invito a quedarte hasta el final. Para entender la confusión entre Lucifer y Satanás, debemos viajar a los orígenes de estos nombres en las Sagradas Escrituras. En la Biblia hebrea, Satán aparece como un término general que significa adversario. No siempre se refiere a una entidad específica, sino que en ocasiones designa a cualquier opositor. Por otro lado, Lucifer es una palabra latina que significa portador de luz. En Isaías 14:12 se menciona cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Este versículo fue dirigido originalmente al rey de Babilonia, pero con el tiempo algunas interpretaciones comenzaron a asociarlo con un ángel caído. En la Edad Media, escritores como Dante Alighieri y John Milton fusionaron estas figuras en la literatura. Lucifer pasó de ser un símbolo de caída a un sinónimo de Satanás, el enemigo de Dios. La teología cristiana posterior reforzó esta conexión, y con el paso de los siglos, la distinción original se fue perdiendo. Pero si analizamos los textos con profundidad, vemos que Lucifer y Satanás tenían orígenes distintos. Entonces, ¿cómo se convirtieron en una misma figura en la mente popular? La respuesta está en la interpretación teológica y la influencia de la literatura en la fe. Lucifer, el portador de luz, es una de las figuras más malinterpretadas de la historia religiosa. Su nombre proviene del latín Lucifer, que significa literalmente el que lleva la luz, y originalmente hacía referencia a la estrella de la mañana, el planeta Venus. Pero ¿cómo pasó de ser un símbolo de luz a representar la rebelión y la caída? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo es clave en la confusión sobre Lucifer. Aunque muchos lo interpretan como una referencia a Satanás, en su contexto original, Isaías hablaba del rey de Babilonia, cuya arrogancia lo llevó a su ruina. En la antigüedad, los monarcas poderosos solían compararse con los astros celestiales, y la caída de un rey era vista como la caída de una estrella. Con el tiempo, las interpretaciones cristianas comenzaron a vincular a Lucifer con el ángel caído mencionado en otras partes de la Biblia, y así se empezó a forjar la conexión con Satanás. Fue en la Edad Media cuando esta idea cobró más fuerza, en especial con obras como la Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton. Aquí, Lucifer es representado como el más bello y poderoso de los ángeles, quien por su orgullo desafió a Dios y fue expulsado del cielo. Esta historia, aunque no aparece de forma literal en la Biblia, influyó enormemente en la imagen popular de Lucifer. Así Lucifer pasó de ser un símbolo de la luz matutina a convertirse en el líder de los ángeles caídos. Pero ¿es realmente el mismo personaje que Satanás? ¿O son dos figuras distintas que fueron fusionadas con el tiempo? En la siguiente sección, exploraremos la identidad de Satanás y su relación con Lucifer. A diferencia de Lucifer, cuyo nombre se menciona pocas veces y en contextos debatibles, Satanás es una figura recurrente en las Escrituras. Pero ¿quién es realmente Satanás? La palabra hebrea Satan
significa adversario o acusador, y en el Antiguo Testamento se le describe como un ser que pone a prueba a los justos y desafía a Dios. Uno de los pasajes más conocidos en los que aparece Satanás es en el libro de Job. Aquí Satanás no es el gobernante del infierno ni un ser maligno absoluto, sino un acusador que forma parte de la corte celestial. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Job 1:6. Aquí, Satanás actúa como un fiscal celestial, cuestionando la fe de Job y sugiriendo que solo es fiel porque Dios lo bendice con riquezas y prosperidad. Dios permite que lo ponga a prueba, pero sin quitarle la vida. Esta representación de Satanás es muy distinta a la figura de un demonio malvado que busca la destrucción de la humanidad. Más bien, es un acusador, alguien que pone a prueba la fe y revela las debilidades de los hombres. La transformación de Satanás en el Nuevo Testamento. Con la llegada del Nuevo Testamento, la imagen de Satanás cambia. Ya no es solo un acusador, sino el enemigo directo de Cristo y de la humanidad. En los Evangelios, Satanás aparece tentando a Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Aquí Satanás ya no es un simple adversario celestial, sino el príncipe de este mundo, alguien que ofrece poder y gloria a cambio de sumisión. Jesús lo rechaza con firmeza, estableciendo una batalla espiritual entre el bien y el mal. Es en este punto donde Satanás se convierte en la encarnación del mal absoluto en la teología cristiana. La transformación final de Satanás en la Biblia ocurre en el libro del Apocalipsis, donde se le describe como el gran dragón rojo que busca devorar al Hijo de la Mujer y engañar a las naciones. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, Satanás ya no es solo el tentador, sino el enemigo final de Dios y la humanidad, el líder de una rebelión cósmica que será derrotada al final de los tiempos. Después de ver cómo evoluciona la figura de Satanás, la gran pregunta ¿es lo mismo que Lucifer? La confusión surge porque en Apocalipsis se habla de la serpiente antigua, y muchas interpretaciones lo vinculan con la caída de Lucifer en Isaías 14. Sin embargo, en ningún pasaje bíblico se dice explícitamente que Lucifer y Satanás sean la misma entidad. La fusión de ambos nombres se debe más a interpretaciones teológicas y a la influencia de la literatura medieval que a la Biblia misma. Satanás ha pasado de ser un acusador celestial a convertirse en la encarnación del mal. Su imagen ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por distintas interpretaciones y textos sagrados. Pero ¿es solo un símbolo del mal o una entidad real que sigue actuando en el mundo hoy en día? La lucha entre el bien y el mal sigue vigente, y la pregunta que debemos hacernos no es solo quién es Satanás, sino cómo podemos resistir su influencia en nuestras vidas. A lo largo de la historia, la imagen de Lucifer y Satanás se ha fusionado en la mente de muchas personas. Sin embargo, después de analizar las Escrituras, los textos antiguos y la evolución teológica, hemos descubierto algo sorprendente. Lucifer y Satanás no son necesariamente la misma entidad. Lucifer es un término que aparece en Isaías 14, originalmente en referencia al rey de Babilonia. Fue la interpretación cristiana posterior la que lo asoció con un ángel caído. Por otro lado, Satanás es una figura recurrente en la Biblia, pasando de ser un acusador celestial en el Antiguo Testamento a convertirse en el príncipe del mal en el Nuevo Testamento.
A lo largo de los siglos, la teología cristiana, la literatura y el arte han entrelazado ambas figuras, creando una imagen más homogénea del enemigo de Dios. La Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton jugaron un papel clave en reforzar la idea de que Lucifer y Satanás eran un solo ser. Pero si observamos la Biblia en su contexto original, vemos que Lucifer es un nombre que ni siquiera se menciona en los relatos del Nuevo Testamento sobre Satanás. Esta fusión fue una construcción teológica posterior, no un hecho bíblico explícito. ¿Por qué es importante esta distinción? Puede parecer una cuestión teológica sin relevancia práctica, pero entender la diferencia entre Lucifer y Satanás tiene profundas implicaciones espirituales. Si Lucifer fue solo un símbolo del orgullo humano y la caída, ¿qué significa realmente Satanás? ¿Es una entidad real que opera en el mundo hoy? Las Escrituras nos advierten que el enemigo no es solo un mito o una metáfora, sino un ser activo que busca desviar a la humanidad del camino de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8. Aquí, la Biblia nos deja claro que la lucha entre el bien y el mal no es solo una historia simbólica, sino una batalla espiritual en la que todos estamos involucrados. El verdadero poder de la luz y la oscuridad. Pero hay algo que no debemos olvidar. A lo largo de este análisis, hemos hablado de la caída, la oscuridad y la tentación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la luz siempre vence a la oscuridad. El mensaje central del cristianismo no es el miedo a Satanás, sino la victoria de Cristo sobre el mal. En la cruz, Jesús derrotó el poder de las tinieblas y nos dio la esperanza de una vida en la luz. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Satanás puede intentar engañar, pero no tiene poder sobre aquellos que se refugian en Dios. No debemos vivir con miedo, sino con la certeza de que la verdad siempre prevalece. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ahora que hemos desentrañado este enigma, ¿qué significa para nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento? La primera clave es el discernimiento. No debemos aceptar interpretaciones erróneas sin analizar las Escrituras. Es importante estudiar la palabra de Dios con profundidad y pedir sabiduría para comprenderla correctamente. La segunda clave es la resistencia. Satanás actúa a través de la confusión, el miedo y la tentación. Pero si permanecemos firmes en la fe, no podrá dominarnos. Y finalmente, la tercera clave es la comunidad. No estamos solos en esta batalla. La fe se fortalece cuando caminamos juntos, cuando nos apoyamos unos a otros y nos recordamos la verdad de Dios. Hemos explorado la verdad detrás de Lucifer y Satanás, pero la conclusión más importante es esta. El poder de Dios es mayor que cualquier oscuridad. No importa qué engaños intenten sembrar en nuestras mentes, la luz de Cristo siempre brillará más fuerte. Así que ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre Lucifer y Satanás? Déjanos tu reflexión en los comentarios y juntos sigamos explorando la verdad de la palabra de Dios.